Ella empuja a una mujer embarazada contra el espejo del hotel delante de todos en el vestíbulo, creyendo que puede alterar la versión de los hechos, culpar a la víctima y escapar sin enfrentar ninguna consecuencia. Lo que no imagina es que su propio padre, un hombre que respeta la ley por encima de cualquier vínculo, intervendrá con firmeza y hará que toda su fachada se derrumbe. A partir de ese momento, comienza una confrontación donde el ego se quiebra ante las pruebas, los testimonios y la fuerza de la verdad. Cada decisión pesa, cada detalle importa, y la justicia termina imponiéndose de manera inevitable. Cuéntanos a qué hora nos escuchas y desde dónde te conectas. Déjanos tu comentario. La luz del atardecer se derramaba sobre los suelos de mármol del Belmer Grand Hotel, transformando todo el vestíbulo en un baño de oro suave. Arañas de cristal zumbaban arriba, su brillo cálido reflejándose en las superficies pulidas y en la enorme pared de espejos que anclaba el salón de recepción VIP. Huéspedes vestidos con elegantes trajes de noche se movían entre particiones de terciopelo, sus voces subiendo y bajando como olas suaves. Carros de equipaje se deslizaban silenciosamente por el suelo, el sonido apenas audible bajo el bajo ambiente musical del vestíbulo. En medio de esta perfección, una mujer salió del ascensor. Caminó lentamente, una mano apoyada instintivamente en su abdomen. Estaba en su cuarto mes de embarazo, la etapa en la que todo aún se sentía delicado. Su médico le había recordado a principios de esa semana que evitara movimientos bruscos, confrontaciones acaloradas y cualquier tipo de choque físico. Ella se había tomado el consejo en serio, aunque hoy no tenía más remedio que estar aquí. Se iba a encontrar con su marido para entregarle documentos requeridos para su acuerdo de separación temporal. Esperaba que fuera un intercambio breve y civilizado. Llevaba un suave vestido de seda en tono pastel, ajustado en la parte superior y suelto alrededor de su estómago. Su largo cabello caía en ondas relajadas. Se mezclaba naturalmente con el elegante telón de fondo. Sin embargo, algo en su postura revelaba tensión. Mientras cruzaba el suelo pulido, vio a su marido de pie cerca de la pared de espejos, revisando su teléfono con la indiferencia de un hombre que ya había puesto distancia emocional entre él y la mujer que se le acercaba. Apenas levantó la vista cuando ella dijo su nombre. «Solo necesito un momento. No tardará mucho», dijo ella, manteniendo la voz tranquila. Estaban en un lugar público. Ella quería evitar cualquier tipo de escena, especialmente por el bien del bebé. Antes de que su marido pudiera responder, otra presencia se deslizó en la escena. Una mujer con un ajustado vestido rojo intenso, glamorosa y perfectamente peinada, se acercó con la energía inconfundible de alguien que creía ser dueña del espacio a su alrededor, la amante. Se detuvo junto al marido y deslizó su mano sobre su brazo como si reclamara propiedad. «Vaya, realmente apareciste», dijo la amante, su voz con suficiente volumen para que los huéspedes cercanos la oyeran. «Pensé que te quedarías en casa como siempre haces. Debe ser agotador fingir que todo está bien». La mujer embarazada inhaló lentamente. Había esperado hostilidad. No había esperado que comenzara tan rápido o tan públicamente. Miró a su marido, esperando que interviniera, o al menos ofreciera una señal de que esto era inapropiado. No hizo nada. «No estoy aquí para discutir», respondió ella. «Solo vine a entregar los documentos que él pidió». La sonrisa de la amante se agudizó. «Claro que sí, porque eso es todo lo que siempre haces. Entregar cosas, documentos, excusas, lágrimas». Se inclinó ligeramente. Algunas mujeres deberían saber cuándo se les acabó el tiempo. La observación dolió. Varios huéspedes cercanos detuvieron sus conversaciones. Una mujer junto al mostrador de recepción frunció el ceño con desaprobación. La mujer embarazada mantuvo la voz firme. «Esta conversación no necesita una audiencia», dijo. «Por favor, apártate». Por un segundo, la expresión de la amante se crispó, como si nadie se hubiera atrevido a hablarle así antes. Un rubor de ira subió por sus mejillas. Su reacción fue inmediata, fuerte, diseñada para asegurar la humillación. «Apartarme. ¿Crees que puedes hablarme así?», espetó la amante. Su voz resonó contra las paredes de mármol. «Él ya no te quiere. Todos aquí pueden verlo.
Solo estás aquí porque estás embarazada, e incluso eso no te salvará. La mujer embarazada sintió que su pulso se aceleraba. Tragó saliva para estabilizarse. No estoy aquí para pelear, repitió. Estoy aquí porque él me pidió que viniera. Nada más. Debería haber terminado allí. Una simple desescalada. Pero la amante ya había entrado en el territorio psicológico donde el orgullo superaba a la razón. La gente cercana observaba. Sus ojos se movían entre las dos mujeres, esperando ver qué sucedería. La amante se sintió acorralada, su ego respirando a través de cada mirada de juicio. La mujer embarazada intentó pasar junto a ella para entregar los documentos directamente a su marido. Ese movimiento, pequeño y controlado, desencadenó la última fisura en la contención de la amante. «No te atrevas a darme la espalda», siseó la amante. Y entonces sucedió. Empujó a la mujer embarazada con ambas manos. Un rápido estallido de fuerza impulsado por el impulso más que por la intención. La mujer perdió el equilibrio. Su mano voló hacia su estómago mientras retrocedía tambaleándose. El impacto llegó menos de un segundo después. Su hombro y parte superior de la espalda golpearon el enorme espejo con un golpe sordo, seguido por el sonido vibrante de cristal. Un jadeo recorrió el vestíbulo. Los huéspedes se quedaron helados de incredulidad. Un guardia de seguridad corrió desde su puesto. «Señora, por favor, quédese quieta. No se mueva», instruyó firmemente al llegar a la mujer embarazada. Ella hizo una mueca, un brazo sujetando su vientre mientras el instinto protector se activaba. La amante inmediatamente levantó la voz. «Se resbaló. No fue mi culpa. Ella se me echó encima, pero el guardia ya se había girado hacia la cámara montada en el techo. Una luz roja parpadeaba constantemente. Todo había sido grabado. Un supervisor del hotel se apresuró, la radio crepitando. Varios huéspedes levantaron sus teléfonos. Lo que había sido un conflicto privado segundos antes se había transformado en un incidente público con evidencia irrefutable. El marido se quedó inmóvil, dándose cuenta finalmente de la gravedad de lo que había sucedido. Todo el vestíbulo pareció contener la respiración, y desde el otro lado de la sala, la mujer embarazada susurró lo único que importaba. «Mi bebé. Necesito asegurarme de que mi bebé esté bien». El guardia asintió. «Estamos llamando a asistencia médica ahora mismo. Por favor, permanezca sentada. No se ponga de pie hasta que la revisemos». El calor del vestíbulo se convirtió en un escalofrío. Un único acto impulsivo había cruzado la línea del conflicto personal a la conducta criminal, y todos sabían que la noche solo estaba empezando. El vestíbulo VIP del Belmer Grand cayó en un tenso silencio. Momentos antes había estado animado con música suave, el tintineo de copas y conversaciones educadas. Ahora, el único sonido era la respiración irregular de la mujer embarazada mientras se sentaba con cuidado en el pulido suelo de mármol, una mano aún presionada protectoramente contra su abdomen. El guardia de seguridad se arrodilló frente a ella, manteniendo su tono calmado y controlado. Le preguntó su nombre, si se sentía mareada, si experimentaba algún dolor abdominal agudo y si podía mover los dedos de las manos y los pies. Todo ello era protocolo estándar para una caída que involucra a una persona embarazada, y él lo siguió con una seriedad que hizo que varios espectadores se removieran incómodos. «No se levante aún», repitió él. «Necesito asegurarme de que está estable. Los paramédicos están en camino». La supervisora del vestíbulo merodeaba cerca, su radio zumbando con rápidas ráfagas de comunicación. Era una mujer de unos 40 años, serena y visiblemente entrenada para crisis. Sin embargo, había una tensión alrededor de sus ojos mientras avanzaba. Los incidentes que involucraban a huéspedes embarazadas siempre conllevaban implicaciones médicas y legales elevadas. El departamento de responsabilidad del hotel estaría involucrado en cuestión de minutos. Por ahora, la prioridad era la seguridad. La amante, todavía con su vestido rojo y aún temblando de adrenalina, señaló con enojo el espejo detrás de ellos. «No fue mi culpa. Ella chocó conmigo. Todos lo vieron». Nadie respondió. Algunos huéspedes intercambiaron miradas pero guardaron silencio. La supervisora miró de reojo la cámara montada sobre ellos. Parpadeaba constantemente. Su luz de grabación, un testigo silencioso e innegable. El marido finalmente se acercó. Su chaqueta de traje parecía ligeramente descolocada.
una solapa torcida como si se hubiera precipitado demasiado rápido. Sin embargo, él permaneció a varios pies de distancia de su esposa. Su pánico no parecía estar dirigido a su bienestar, sino más bien a las posibles consecuencias que se desarrollaban a su alrededor. Se pasó una mano por el pelo. Luego habló con la supervisora en lugar de con su esposa. «Todo esto es un malentendido», insistió él. «Mi esposa está bien. Está exagerando. No hay necesidad de hacer esto más grande de lo que es». La supervisora mantuvo su voz profesional y educada. «Señor, ella está visiblemente conmocionada y está embarazada. Nuestro protocolo requiere una evaluación médica de emergencia. Tenemos la obligación de informar cualquier incidente que pueda poner en peligro a un huésped o a un feto. Por favor, dé un paso atrás y permítanos encargarnos de esto». El marido abrió la boca para discutir de nuevo, pero el tono de la supervisora no dejó lugar a la negociación. Varios huéspedes se apartaron de él con leves expresiones de desaprobación. Se había cruzado un límite. Todos lo sabían. En el suelo, la mujer embarazada parpadeó lentamente, intentando regular su respiración. Su estómago se había tensado en el momento del impacto, un reflejo natural conocido como irritabilidad uterina. El guardia preguntó si sentía algún calambre abdominal. Ella negó con la cabeza. «No agudo, solo tenso». «Eso puede ocurrir después de un shock repentino», dijo el guardia. «Intente respirar lentamente. Concéntrese en permanecer quieta». Las yemas de sus dedos temblaron ligeramente mientras los curvaba sobre la seda de su vestido. Ella recordó a su médico describiendo las señales a observar después de cualquier caída. Calambres severos, sangrado, mareos, pérdida de líquido. Hasta ahora ninguno de esos síntomas había aparecido. Sin embargo, el miedo la envolvió el pecho como un cinturón que se aprieta. La amante siguió hablando, caminando en un pequeño círculo mientras su pánico se transformaba en actitud defensiva. «Ella vino hacia mí primero. Siempre ha intentado hacerme quedar mal. Todos están exagerando. Ni siquiera se vio tan mal». La supervisora se volvió hacia ella bruscamente. «Señora, por favor, permanezca donde está. No se acerque a la huésped de nuevo. Seguridad tiene las grabaciones. Revisaremos todo». La amante miró al marido, esperando apoyo. Él levantó las manos impotente. Su expresión se endureció, incapaz de decidir si defenderla o protegerse a sí mismo. Terminó sin hacer ninguna de las dos cosas. Una pequeña multitud de huéspedes del hotel se había reunido a una distancia respetuosa. Una de ellas, una mujer con un vestido de noche oscuro, le susurró a su pareja. «Lo vi». Ella la empujó. Fuerte. La pareja asintió. Luego levantó ligeramente su teléfono como para reproducir el video que había grabado. La amante lo notó y palideció. «Borra eso», espetó ella. «No puedes grabarme sin permiso». La pareja negó con la cabeza. «Este es un vestíbulo público. Y grabé lo que pasó. Si la policía lo quiere, es suyo». La amante miró a su alrededor, cada vez más consciente de que había perdido el control de la narrativa. Su voz se quebró mientras intentaba de nuevo. «Ella me provocó». Siguió hablando. «Me insultó». La mujer embarazada levantó la vista, su respiración ahora más regular. «Te pedí que te apartaras», dijo ella en voz baja. No había ira en su voz, solo agotamiento. Eso fue todo. Su calma casi hizo que la situación fuera más incriminatoria. La supervisora se agachó junto a ella. «Señora, ¿de cuánto tiempo está embarazada?» «4 meses», respondió ella. La expresión de la supervisora se tensó. 4 meses significaba que el feto se estaba desarrollando, pero aún era vulnerable. Cualquier traumatismo requería evaluación. La supervisora dio instrucciones inmediatamente a través de su radio. Actualizar a los servicios de emergencia. La paciente tiene 4 meses de embarazo. Posible impacto abdominal, sin sangrado visible. Está consciente y responde. La amante se encogió ante la palabra impacto, como si fuera una acusación formal. El guardia continuó hablando suavemente a la mujer embarazada. «Los paramédicos estarán aquí en menos de 5 minutos. Cuando lleguen, revisarán los tonos del corazón fetal, monitorearán sus signos vitales y determinarán si necesita ser transportada a un hospital. Por favor, no intente ponerse de pie por su cuenta». La mujer embarazada asintió.
Exhaló lentamente, dejando que algo del pánico se disipara de su cuerpo. Podía sentir al bebé moviéndose normalmente, lo cual era tranquilizador. Su mano se apretó ligeramente sobre su abdomen, no por dolor sino por la necesidad instintiva de proteger. El esposo dio un paso adelante como para ofrecer ayuda. Luego dudó. El guardia levantó una mano para detenerlo. «Señor, quédese detrás de la línea». Tragó saliva, avergonzado pero aún no dispuesto a reconocer su parte en la tensión que había llevado a este momento. Las puertas del vestíbulo se abrieron con un silbido mecánico. Los huéspedes se volvieron hacia la entrada donde el lejano ulular de una sirena finalmente había llegado. Reflejos rojos parpadeaban sobre el suelo pulido, mientras los paramédicos entraban rápidamente con sus bolsas médicas. El supervisor se levantó. «Todos denles espacio. Por favor, retrocedan». La escena cambió de nuevo, estrechándose alrededor de la llegada del personal médico. El aire se sentía más limpio de alguna manera, más controlado. Un equipo profesional había tomado el control, y mientras los paramédicos se arrodillaban junto a la mujer embarazada y comenzaban su evaluación, la amante se dio cuenta por primera vez de que sus acciones habían cruzado una línea de la que no podía salir con encanto, discusión o gritos. La ley había entrado en la habitación, y no había vuelta atrás. La llegada de los paramédicos había restablecido brevemente la atmósfera en el vestíbulo, pero ahora, un silencio inquietante se extendía por el espacio como un aliento contenido. Los paramédicos trabajaron metódicamente junto a la mujer embarazada. Uno le revisó la presión arterial, otro monitoreó su pulso, y un tercero desenvolvió un dispositivo Doppler portátil de una bolsa estéril. El pequeño instrumento de mano les permitiría verificar los tonos cardíacos fetales, una precaución estándar en cualquier incidente que involucre un trauma abdominal. Aunque la mujer no había caído directamente sobre su estómago, el shock y el movimiento repentino hicieron que el monitoreo fuera esencial. Los huéspedes que se habían reunido antes mantuvieron una distancia respetuosa, formando un semicírculo alrededor de la escena. El supervisor instruyó a un empleado del hotel que trajera agua embotellada y una manta para ayudar a regular la temperatura corporal de la mujer. El shock a menudo se manifestaba sutilmente, y en el embarazo podía causar síntomas que escalaban rápidamente. Los paramédicos estaban alerta a cualquier señal. La amante, mientras tanto, estaba a varios pies de distancia, congelada en una peculiar mezcla de indignación y miedo. Su voz había perdido su anterior tono agudo. Seguía mirando hacia la cámara encima de ella y luego hacia los teléfonos sostenidos por varios huéspedes. Su confianza se estaba desmoronando con cada segundo que pasaba. En el pesado silencio del vestíbulo, su respiración sonaba más fuerte y más irregular. El marido finalmente rompió el silencio. «Ella está bien. Todo esto se está exagerando. La gente resbala todo el tiempo. Probablemente se tropezó porque se niega a usar zapatos prácticos». Sus palabras resonaron torpemente. Una mujer de pie cerca del mostrador de la conserjería negó con la cabeza. Un hombre le susurró algo a su pareja, quien apretó la mandíbula en señal de desaprobación visible. Varias personas intercambiaron miradas que llevaban el mismo mensaje tácito. Él no se estaba ayudando a sí mismo, y definitivamente no estaba ayudando a su esposa. La supervisora dio un paso adelante. Su profesionalismo no flaqueó. «Señor, por favor absténgase de hacer declaraciones que contradigan lo que todos presenciamos. Nuestras imágenes de seguridad muestran claramente lo que sucedió. Los paramédicos deben completar su evaluación. Una vez que lleguen las fuerzas del orden, recopilarán declaraciones de todos los involucrados». El marido enderezó los hombros, como si se preparara para defender su orgullo en lugar de enfrentar la situación. «Dije que resbaló. Esas grabaciones pueden ser malinterpretadas». En ese momento, un paramédico levantó el Doppler hacia el abdomen de la mujer embarazada. Unos segundos de estática llenaron el aire. Luego surgió un pulso rítmico. El suave whoosh constante del latido cardíaco fetal resonó suavemente por el pasillo, inconfundible y fuerte. Varios espectadores exhalaron con alivio. La mujer cerró los ojos, con lágrimas formándose por la pura sobrecarga emocional. El sonido del latido del corazón de su hijo
Era lo único que la mantenía anclada en esta pesadilla. El paramédico más cercano a ella habló de manera tranquilizadora. El ritmo cardíaco de su bebé es normal. Eso es una buena señal. Todavía recomendamos el traslado al hospital para observación. A los 4 meses, el feto todavía se está desarrollando y puede ser sensible al estrés o al impacto. Queremos ser cautelosos. La mujer embarazada asintió. Sí, por favor. La amante se encogió. La confirmación de que el bebé estaba estable debería haberle traído alivio, pero en cambio, apretó la soga de la realidad a su alrededor. La situación ya no era una discusión acalorada. Era una agresión documentada a una mujer embarazada, confirmada por personal médico y evidencia en video. Buscando cualquier punto de apoyo para el control, de repente señaló a la mujer embarazada. Ella lo empezó. Ella me insultó. Ella me provocó intencionalmente. Todos saben lo manipuladora que es. Solo está tratando de hacerme parecer la loca. Ni un solo huésped reaccionó con apoyo. Algunos incluso parecían ofendidos en nombre de la víctima. La supervisora finalmente se dirigió a ella directamente. Señora, por favor, deje de hablar hasta que lleguen las fuerzas del orden. Cualquier cosa que diga ahora mismo podría añadirse al informe del incidente. La amante parpadeó con fuerza. Su rímel comenzaba a emborronarse en las esquinas de sus ojos. Todos están de su lado. No la conocen. Nadie, respondió. Sus acusaciones se disolvieron en el aire como humo. Entonces vino la primera grieta en su voz. Esto no es mi culpa. Su negación resonó fuerte, pero sin convicción. Simplemente cayó en saco roto. El marido dio un paso adelante de nuevo, esta vez dirigiéndose a la supervisora. No necesitamos la participación de la policía. Esto se puede manejar en privado. Asumiremos la responsabilidad por cualquier inconveniente. La supervisora lo miró fijamente. Señor, ocurrió una agresión en un lugar público. Hay lesiones menores. La víctima está embarazada. Y todo el evento fue captado por cámaras de seguridad. Estamos legalmente obligados a notificar a las autoridades y a preservar todas las pruebas. Esto no es opcional. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero fue interrumpido por el sonido agudo de pasos que se acercaban. 2 oficiales uniformados entraron al vestíbulo por la entrada principal. Su presencia cortó la tensión como una cuchilla. Bien, anunció un oficial. Recibimos un informe de una agresión que involucra a una mujer embarazada. Necesitamos asegurar la escena y obtener declaraciones. La postura de la amante se puso rígida como si el suelo se hubiera inclinado debajo de ella. Su mano voló a su teléfono instintivamente y comenzó a marcar. Su voz bajó a un susurro frenético. Papá, por favor, contesta. Algo pasó. Por favor, ven. Te necesito ahora. Los oficiales hablaron primero con los paramédicos, revisando sus notas iniciales. Luego se acercaron a la mujer embarazada, manteniendo un tono suave. Señora, la escoltaremos a la ambulancia. Será llevada al hospital del condado para monitoreo. Le haremos seguimiento en el hospital para tomar su declaración una vez que esté estable. Ella asintió. Las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas. Los oficiales luego se giraron hacia la amante, quien de repente parecía pequeña dentro de su vestido caro. Un oficial habló con firmeza. También necesitaremos su declaración. Y por favor, tenga en cuenta que cualquier intento de abandonar las instalaciones antes de darla será considerado obstrucción. La amante tragó saliva. No le quedaban palabras. Al otro lado del vestíbulo, el marido también tragó saliva con dificultad. Cualquier control que pensó que tenía, cualquier poder que creyó que los protegería, se había evaporado bajo las luces brillantes y la precisión clínica del protocolo. El silencio regresó, más pesado que antes. Los invitados observaron en silencio mientras los oficiales continuaban su trabajo. En la quietud, una verdad se volvió innegable. Un solo empujón había detonado una avalancha, y las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. El vestíbulo se sentía más frío ahora, como si el aire acondicionado central del hotel se hubiera ajustado en respuesta a la creciente tensión. En realidad, nada había cambiado. Lo que se sentía diferente era la atmósfera misma. El lujo tranquilo del Belmer Grand se había evaporado, reemplazado por el peso estéril de un incidente legal que se desarrollaba.
Los paramédicos estaban listos para transportar a la mujer embarazada. Sin embargo, los oficiales insistieron en revisar la evidencia disponible antes de permitir que cualquiera de los involucrados abandonara el área inmediata. Un gerente de seguridad llegó del ala de operaciones, llevando una tableta conectada directamente al sistema de vigilancia del hotel. Era fornido, de unos 50 y tantos años, con la eficiencia confiada de alguien que había manejado incontables situaciones, pero que también entendía cuándo una conllevaba una seriedad excepcional. Se acercó a los oficiales y se presentó antes de desbloquear el dispositivo. «Hemos extraído la señal de la cámara 6», dijo, su voz firme. El ángulo muestra toda la interacción desde el momento en que las partes entraron al vestíbulo. Un oficial asintió. «Necesitaremos revisarlo antes de hablar con cualquiera con mayor detalle». El gerente de seguridad tocó la pantalla. La imagen cobró vida. Las imágenes eran nítidas, en alta resolución, el tipo de calidad requerida para auditorías de seguros y protección de responsabilidad en propiedades de lujo. En el momento en que ocurrió el empujón, la cámara lo había capturado claramente. No había ambigüedad, sin desenfoque, sin obstrucción. La amante observaba desde varios pies de distancia. Tenía los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Sus pupilas se dilataron con el tipo de miedo que crece lentamente, pesado y asfixiante. Susurró por lo bajo. «No muestra todo. Se dijeron cosas. Ella me provocó». «Eso importa». El gerente de seguridad la miró solo brevemente. «Señora, la grabación captura acciones. Las declaraciones se recogerán por separado». Su voz se agudizó a la defensiva. «Pero ella me habló primero. Ustedes solo están viendo el final». El oficial negó con la cabeza. «Incluso si hubo una discusión, un conflicto verbal no justifica la fuerza física contra una mujer embarazada. Las imágenes son claras. Usted hizo contacto físico primero, y con una fuerza significativa». La amante abrió la boca, luego la cerró de nuevo. La verdad en la pantalla era más ruidosa que cualquier cosa que ella pudiera argumentar. El marido se acercó, intentando posicionarse cerca de los oficiales, como si la proximidad por sí sola pudiera influir en el resultado. «Miren», dijo, forzando su voz en un tono tranquilo que se quebró ligeramente en los bordes. «Esto fue una disputa privada que escaló. Asumiremos la responsabilidad de cualquier costo médico. ¿Podemos evitar que esto se convierta en una situación criminal?» Un oficial se volvió completamente hacia él. «Señor, esto ya es una situación criminal. La víctima está embarazada. El incidente ocurrió en un espacio público. Hay video grabado y múltiples testigos. Intentar restarle importancia a la situación no cambia su estado legal». El marido tragó con dificultad, ajustándose la corbata aunque ninguna parte de ella estaba fuera de lugar. Su mirada se deslizó al suelo, por un momento fugaz. El peso de sus elecciones pareció posarse sobre sus hombros. La mujer embarazada, aún sentada en el suelo, sintió una nueva oleada de emoción. Su pecho se apretó, no por dolor sino por el abrumador conocimiento de que todo estaba siendo finalmente reconocido como real, y no algo que ella imaginó o exageró. Levantó la mano para tocar el brazo del paramédico. «¿Podemos irnos pronto?», preguntó suavemente. «Casi», le aseguró el paramédico. «Solo necesitan unos pocos detalles más». Detrás de ellos, un grupo de testigos esperaba pacientemente. Una era una joven empleada del hotel que había estado cerca del podio de recepción cuando ocurrió el incidente. Agarraba un pequeño cuaderno, ya abierto en una página donde había comenzado a anotar detalles mientras su memoria estaba fresca. Dio un paso adelante cuando los oficiales invitaron a declarar. «Lo vi todo», dijo. La esposa habló con calma. No tocó a la otra mujer. El empujón fue intencional. No fue un accidente. La amante se encogió ante la palabra intencional, como si le hubiera sido arrojada físicamente. Otro testigo se acercó. Era el hombre del smoking que había grabado el incidente con su teléfono. «Mi video está disponible si lo necesitan», dijo mientras entregaba su pantalla desbloqueada a los oficiales. «Empecé a grabar cuando la discusión se acaloró. Muestra la interacción claramente». El oficial aceptó el teléfono. «Descargaremos una copia»,
y le devolveremos su dispositivo. La mujer embarazada observó todo esto con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque la verdad era visible para todos. Tristeza, porque nunca había querido que la situación llegara a este nivel. Había querido paz, no una escalada, pero la paz nunca había sido una opción cuando el engaño y los temperamentos volátiles estaban en el centro de la habitación. El marido miró entre la amante, los oficiales y las imágenes que aún se reproducían en la tableta. Parecía sentir el cambio en la habitación también. Su voz se suavizó, casi suplicante. Tiene que haber algún tipo de malentendido. Ella es emocional. Mi esposa puede ser difícil. Ambas estaban molestas. El supervisor se volvió hacia él con incredulidad controlada. Señor, cada testigo ha dicho lo contrario, y las imágenes de seguridad no pueden malinterpretar. Graban exactamente lo que ocurrió. El silencio se tensó en el vestíbulo de nuevo. La amante dio un paso adelante abruptamente, con la barbilla temblando. Solo reaccioné, estalló ella. Ella me avergonzó. Todos estaban mirando. No quise empujarla tan fuerte. El oficial principal respondió con serenidad. La intención será evaluada, pero la acción en sí misma es la principal preocupación. Agresión que resulta en riesgo potencial para un feto es considerada una ofensa seria. Usted tendrá que quedarse para ser interrogada. La amante se llevó una mano a la frente. Esto se está exagerando. Ella está bien. Ella está hablando. El bebé está bien. El paramédico la miró con una calma mesurada. El ritmo cardíaco del bebé es estable por ahora. Eso no elimina el riesgo médico. Un cuerpo embarazado puede responder al trauma horas después. Ella necesita una evaluación hospitalaria, y usted necesita entender que lo que hizo no es menor. A la amante se le cortó la respiración. Por primera vez, pareció genuinamente asustada. Los oficiales terminaron de revisar las imágenes e intercambiaron un asentimiento breve pero decisivo. Tenemos suficiente para proceder. Tomaremos declaraciones formales en el hospital una vez que la víctima esté estable. El gerente de seguridad bloqueó la tableta y la entregó para la custodia de la evidencia. La luz roja de grabación en la cámara del vestíbulo siguió parpadeando en lo alto. Parpadeó sin emoción, sin juicio, sin interpretación. Parpadeó porque lo había visto todo, y a diferencia de la amante, nunca mintió. Los paramédicos prepararon a la mujer embarazada para el transporte, pero los oficiales les pidieron que esperaran un momento más mientras confirmaban detalles esenciales. El vestíbulo había sido parcialmente cerrado por el personal del hotel, utilizando cuerdas de terciopelo y postes portátiles, creando una barrera suave que alejaba a los huéspedes sin causar pánico. Fue una medida estratégica que protegió la privacidad de la víctima y preservó la integridad de la escena. El protocolo del hotel para incidentes de alto riesgo ahora operaba con tranquila precisión. El supervisor le entregó una botella de agua a la mujer embarazada, quien la aceptó con manos temblorosas. Tomó un pequeño sorbo, justo lo suficiente para humedecer su garganta. Su cuerpo todavía vibraba con adrenalina, y aunque sus signos vitales eran estables, los paramédicos la observaron de cerca, en busca de señales de shock tardío. Le habían puesto una manta sobre los hombros para mantener su temperatura corporal, mientras estaba sentada cuidadosamente apoyada sobre una chaqueta de hotel doblada para amortiguarla del suelo frío. Miró hacia el espejo que había golpeado antes. Una tenue mancha en el cristal marcaba el punto de impacto. La superficie no se había roto, gracias al material de seguridad templado utilizado en edificios públicos, pero el recuerdo de su hombro golpeándolo le provocó un escalofrío. Inconscientemente apretó su mano alrededor de su abdomen, tranquilizándose de que su bebé estaba a salvo dentro de ella. Un segundo guardia de seguridad llegó con una pequeña grabadora digital, parte del kit de documentación de incidentes del hotel. Los oficiales recogieron su nombre, confirmándolo como el que había llegado primero a la víctima después de la caída. Su declaración verbal inicial fue clara. Fue empujada. Fuerte. La víctima inmediatamente se agarró el estómago y vi a la sospechosa retroceder con las manos levantadas como si estuviera evitando responsabilidades. La amante, al escuchar esto, se giró bruscamente. Eso no es cierto. Retrocedí porque estaba conmocionada.
Ella me sobresaltó. No la ataqué. Esto es ridículo. Uno de los oficiales se dirigió a ella sin levantar la voz. Señora, tomaremos su declaración completa en breve. Por favor, absténgase de dirigirse directamente a los testigos. Asintió al guardia. Gracias. Necesitaremos el resto de su informe en la estación. El guardia se alejó y volvió a ayudar al supervisor a gestionar el tránsito de personas. Otro empleado del hotel estaba al lado sosteniendo un sobre de formularios utilizados para la documentación interna de responsabilidad. El supervisor le susurró instrucciones para que recopilara nombres e información de contacto de los testigos cercanos, mientras los recuerdos aún estaban frescos. The husband paced in a tight circle, pulling at the cuffs of his dress shirt as though they constricted his breathing. Seguido, mirando hacia los paramédicos como si esperara un pronunciamiento milagroso de que todo había sido exagerado. El paramédico más cercano a él captó su mirada y respondió de forma preventiva. Ella está estable por ahora, dijo. Pero eso no significa que no haya riesgo. Incluso sin trauma abdominal inmediato, las hormonas del estrés pueden afectar el embarazo, y las complicaciones pueden desarrollarse horas después. Necesita monitoreo hospitalario. El marido se erizó. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. El paramédico le dio una mirada firme. Señor, esta es la realidad médica, no una interpretación. La esposa cerró los ojos brevemente, agradecida de que alguien dijera la verdad, cuando su marido se negaba a reconocerla. Podía sentir cómo su ritmo cardíaco se asentaba en un ritmo más lento, aunque sus manos aún temblaban ligeramente por la conmoción posterior. Una huésped se acercó a los oficiales, extendiendo su teléfono. Tengo el ángulo desde el lado izquierdo. Pensé que quizás esto también les sería útil. El oficial principal aceptó el teléfono con guantes, asegurando un manejo adecuado de la evidencia. Gracias por presentarse. Por favor, quédese aquí hasta que le tomemos declaración. La respiración de la amante se aceleró, volviéndose superficial. Su bravuconería anterior se disolvió a medida que los testigos seguían presentándose, cada uno llevando una parte de la verdad que ella había intentado negar. Se acercó a su marido, con las manos temblando. «Di algo», susurró con ferocidad. «Ayúdame», pero él no habló. Simplemente apartó la mirada. Un empleado del hotel de 20 y tantos años se acercó con una lista impresa titulada «Registro inicial de incidentes». Se lo entregó al supervisor, quien lo revisó rápidamente. Contenía los nombres y números de contacto de 11 testigos, las marcas de tiempo de cada cámara de seguridad que cubría el vestíbulo y notas del personal que había respondido inmediatamente después del impacto. Los oficiales escanearon la página. Necesitaremos copias digitales enviadas a nuestro expediente. Por favor, conserve todo el metraje original. No modifique ni sobrescriba nada. El supervisor asintió. Nuestro sistema archiva automáticamente durante 30 días. Pero bloquearé estos archivos para evitar la eliminación rutinaria. Esa sola frase hizo que la amante palideciera aún más. Archivos bloqueados significaban evidencia permanente. Sus ojos se abrieron mientras la realidad se asentaba más profundamente en su conciencia. «Quiero a mi padre», susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Volvió a manipular su teléfono, enviando un mensaje frenético. La posición de su padre como juez federal siempre la había aislado de las consecuencias. Se aferró a esa esperanza ahora, desesperada por cualquier salvavidas. La mujer embarazada respiró con dificultad mientras los paramédicos terminaban de preparar la camilla. ¿Nos vamos ya?, preguntó suavemente. Sí, dijo el paramédico. La llevaremos al County Medical. El equipo obstétrico de allí tiene el equipo para monitorear el movimiento fetal y la actividad uterina con mayor precisión. Los oficiales se hicieron a un lado, permitiendo a los paramédicos levantarla suavemente. Mientras la aseguraban a la camilla, el oficial principal se inclinó y habló en voz baja. Seguiremos en breve para tomar su declaración. Por ahora, concéntrese en su seguridad y la de su bebé. Ella asintió, agradecida por la compasión en medio del caos. Mientras la camilla comenzaba a moverse hacia la zona de ambulancias, la amante observaba con un pavor creciente. Cada centímetro que la víctima avanzaba hacia una evaluación médica se sentía como otro clavo sellando el resultado.
Su voz se elevó de repente, frágil y en pánico. Ella está exagerando. Está haciendo esto para que yo quede mal. Que alguien les diga que esto no es tan serio como parece. Nadie respondió. El oficial se volvió hacia ella. Señora, usted necesitará permanecer aquí para ser interrogada. No abandone la propiedad. La amante tragó saliva, incapaz de apartar la vista de la camilla que desaparecía a través de las puertas de cristal. El peso de las consecuencias la oprimía por todos lados. Por primera vez, entendió que esto ya no se trataba de orgullo, de discusiones o de manipulación emocional. Era un incidente oficial, una agresión documentada por video, testigos y protocolo médico, y ya no se podía deshacer ahora. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un suave silbido hidráulico, y los paramédicos aseguraron a la mujer embarazada dentro. El vehículo se alejó de la entrada del hotel, con las luces destellando pero las sirenas silenciadas para evitar el pánico en la propiedad. Los agentes lo siguieron en su coche patrulla. Tan pronto como la ambulancia desapareció por la calle, la energía fuera del Belmer Grand cambió de nuevo. Los huéspedes que habían presenciado la escena se quedaron cerca de la entrada, hablando en voz baja, procesando el shock de lo que acababan de ver. Dentro del vestíbulo, la tensión no se había relajado. La amante paseaba a pasos cortos, sus tacones chasqueando fuertemente contra el mármol. Ella seguía mirando hacia las puertas del hotel, rezando para que su padre llegara antes de que los agentes regresaran de escoltar a la víctima. El esposo merodeaba cerca de ella, pero evitaba el contacto visual directo, dividido entre apoyarla y manejar su propio miedo a las repercusiones legales. Uno de los miembros más jóvenes del personal del hotel se acercó al supervisor y susurró urgentemente. La gente publicó clips en línea. 2 videos ya están circulando. Los hombros de la supervisora se tensaron. ¿Cuántas vistas lleva hasta ahora? Miles. Y subiendo rápido. Ella exhaló lentamente. En la era digital, una agresión de alto perfil en un hotel de lujo podría volverse viral en minutos. El Belmer Grand era un punto de encuentro conocido para élites empresariales, celebridades y figuras políticas. Los incidentes aquí no permanecían en silencio por mucho tiempo. Envíe los enlaces a nuestro departamento legal, ella instruyó. Necesitan empezar a preparar declaraciones. El miembro del personal asintió y se apresuró a irse. Al otro lado del vestíbulo, la amante escuchó. Su rostro perdió el color. La gente lo filmó, lo publicaron, tienen que hacer que lo quiten. La supervisora mantuvo su voz firme pero neutral. Señora, no podemos obligar legalmente a los transeúntes a retirar material grabado de espacios públicos. Tienen derecho a grabar lo que ocurrió. Incluso si lo borran, los videos ya podrían estar guardados y compartidos. La amante agarró el borde de una mesa para mantener el equilibrio. Esto no puede estar pasando. Ellos no conocen la historia completa. El esposo intentó calmarla, aunque su tono reveló más autoconservación que compasión. Nos adelantaremos a esto. Una vez que tu padre llegue aquí, él lo aclarará todo. Ella asintió, pero su respiración venía en jadeos superficiales. Él arreglará esto. Tiene que hacerlo. Mientras tanto, los agentes volvieron a entrar al vestíbulo. Sin la mujer embarazada presente, pudieron cambiar el enfoque hacia la obtención de declaraciones restantes. Un sargento se unió a ellos, llevando la autoridad tranquila de alguien que había visto situaciones similares incontables veces. De acuerdo, dijo él, reuniendo a los testigos. Necesitamos terminar el informe preliminar in situ. Aquellos que proporcionaron material grabado, por favor quédense hasta que descarguemos los archivos. Todos los que dieron un relato verbal inicial deberán completar una declaración formal. Por favor, permanezcan disponibles hasta que se les dé de alta. Los testigos formaron una fila ordenada cerca del mostrador del conserje. Algunos parecían ansiosos, otros comprensivos hacia la víctima. Un hombre comentó en voz baja: «Esto va a ser una pesadilla para quien la empujó. La ley no se toma eso a la ligera». La amante lo escuchó. Su mano voló a su boca. Ella se giró bruscamente hacia los agentes. ¿Puede alguien explicar qué tipo de cargos estoy enfrentando? Esto está yendo demasiado lejos. Ella está embarazada, pero está bien. El bebé está bien. Eso debería importar. El sargento la miró fijamente. Señora,
La agresión a una mujer embarazada se clasifica como un delito grave en este estado. El resultado físico importa, pero la intención y la acción también importan. Su comportamiento en el material grabado será revisado por investigadores y fiscales. No puedo darle asesoramiento legal, pero puedo decirle que esto no será tratado como un incidente menor. La amante sacudió la cabeza, retrocediendo unos pasos. No quise hacerle daño, solo la empujé. La gente se empuja mutuamente todo el tiempo. Eso no disminuye las implicaciones legales, dijo el sargento. Sigue siendo un uso ilegal de la fuerza. Su garganta se tensó. Volvió a mirar a su esposo, desesperada por una garantía. Diles que fue un accidente. Él dudó. Su mandíbula se tensó con indecisión. Los agentes lo observaron de cerca, esperando. Finalmente, él logró decir: ella no quiso que se saliera de control. No era una mentira. Pero estaba lejos de ser útil. El sargento asintió. La intención está anotada. El video determinará el resto. La amante se dio la vuelta, toda su postura colapsando hacia adentro. La gravedad de lo que estaba sucediendo presionó contra su pecho hasta que su respiración se volvió entrecortada. Entonces las puertas del vestíbulo se abrieron de nuevo. Una ola de aire fresco del exterior barrió el interior. Su padre entró. Iba vestido con un traje oscuro, impecable y hecho a medida, su corbata perfectamente anudada. Su expresión era sombría, controlada y profundamente decepcionada. Un juez federal llevaba una cierta gravedad inconfundible, y la sala se ajustó instantáneamente a su presencia. Caminó tranquilamente hacia los agentes. Fui contactado por mi hija. Entiendo que está involucrada en un incidente. Me gustaría ver las pruebas y escuchar las declaraciones iniciales. El sargento se presentó respetuosamente. Señor, gracias por venir. Tenemos grabaciones de seguridad, testimonios de testigos y múltiples grabaciones de transeúntes. Su padre inclinó la cabeza. Entonces lo revisaré todo. La amante corrió hacia él. Papá, por favor, tú me conoces. Sabes que nunca haría algo tan serio. Lo están haciendo sonar peor de lo que fue. Él levantó una mano. No levantó la voz. Sin embargo, el único gesto la silenció por completo. El sargento lo llevó a un área tranquila cerca de la recepción donde el gerente de seguridad mostró las imágenes de nuevo. El juez observó la grabación con atención. Su mandíbula se tensaba con cada segundo. Escuchó las declaraciones iniciales de los testigos. Él tomó en cuenta la documentación del hotel. Cuando las imágenes terminaron, la habitación se sintió congelada. Se giró para mirar a su hija. Su voz era suave, pero tenía una claridad cortante. Esto es serio. Pusiste las manos encima de una mujer embarazada. Ella sacudió la cabeza con ferocidad. Ella me provocó. Dijo cosas. Me hizo parecer poca cosa. Él respondió en voz baja. Las palabras no justifican la violencia. El rostro de la amante se arrugó. Papá, por favor, arregla esto. Su padre cerró los ojos brevemente. Luego los reabrió con una firmeza que era más fría que el miedo. Esto no es algo que yo pueda arreglar. La ley está involucrada ahora, y lo que hiciste estuvo mal. La amante retrocedió como si hubiera sido golpeada. La comprensión le llegó por completo. Su padre acababa de alinearse con la verdad. Y por primera vez, desde el empujón, ella comprendió que nadie podría protegerla de lo que vendría después. En el momento en que el juez terminó de revisar las imágenes, el vestíbulo pareció cambiar de temperatura de nuevo. No físicamente, sino en el juicio silencioso y colectivo que cayó sobre todos los presentes. Los huéspedes que antes habían dudado, ahora miraban a la amante con incredulidad abierta. La condena tranquila del juez conllevaba un peso que ni siquiera los oficiales igualaban. Él no era solo un padre, era una autoridad legal, un hombre cuya profesión entera dependía de la verdad y la rendición de cuentas, y ahora había reconocido, sin ninguna vacilación, que las acciones de su propia hija eran indefendibles. La amante permaneció inmóvil, con los brazos caídos a los lados, como si su cuerpo ya no supiera cómo mantenerse en pie. Su maquillaje, una vez perfecto, había comenzado a correrse por las esquinas de sus ojos. Miró a su padre de nuevo, buscando un rastro de simpatía, pero su expresión era ilegible.
Papá, susurró ella, con la voz quebrada. Tú me conoces. Por favor, diles que no soy una criminal. Él no levantó la voz, pero sus palabras cortaron con la precisión de un fallo legal. Tu intención será evaluada por los investigadores, pero tus acciones pusieron en riesgo a una mujer embarazada y a su hijo no nacido. Esta situación ya no trata de cómo quiere ser percibida. Se trata de lo que ocurrió. Su respiración se detuvo bruscamente. Así que eso es todo. Tú los eliges a ellos en vez de a mí. Él negó con la cabeza. Yo elijo la ley. Y tú deberías haber hecho lo mismo. Alrededor de ellos, los testigos se movieron en silencio. Un bombero que había estado asistiendo a un banquete en una de las salas de reuniones del hotel se acercó a los oficiales. La vi caer contra el espejo, dijo él. No grabé todo el incidente en vídeo, pero puedo confirmar que la víctima no resbaló. Fue un empujón. Su voz transmitía autoridad, y los oficiales añadieron su nombre a la lista de testigos. Una mujer con un vestido azul marino se acercó a continuación. Yo también lo vi. La esposa no levantó la voz. No amenazó a nadie. Intentó irse. La otra mujer lo escaló. La amante sintió que la habitación se inclinaba a su alrededor. Cada declaración estrechaba el círculo de la verdad hasta que no quedaba ninguna parte de la historia que ella pudiera controlar. Su padre permaneció inmóvil, escuchando a cada testigo con el estoicismo de un hombre que observa las consecuencias desarrollarse exactamente como deben. El marido intentó una vez más intervenir. Esto está siendo exagerado, espetó, dirigiendo su frustración a los testigos. Todos ustedes están malinterpretando la situación. Mi esposa es dramática. Podría haber fingido estar herida para llamar la atención. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Una joven pareja intercambió miradas de asco. Alguien susurró. ¿Qué le pasa a él? Un hombre cerca de los ascensores se burló abiertamente y dijo: manipulación psicológica en tiempo real. Los oficiales se volvieron hacia el marido. Señor, también necesitaremos su declaración. Usted es un testigo, y su presencia durante el incidente será parte del informe. Él se puso rígido. No daré ninguna declaración hasta que llegue mi abogado. Ese es su derecho, respondió el sargento, pero deberá permanecer disponible. El marido lanzó una mirada desesperada hacia la amante. Ella le devolvió la mirada, dándose cuenta de que él no la estaba defendiendo por amor. Estaba intentando protegerse a sí mismo. La realización golpeó tan fuerte que tuvo que agarrarse al respaldo de una silla para estabilizar sus piernas temblorosas. El juez habló de nuevo, dirigiéndose tanto al marido como a su hija. Ambos necesitan comprender la gravedad de esta situación, la naturaleza pública del incidente, el número de testigos y las implicaciones médicas para la mujer embarazada hacen de esto un asunto serio. No puedo intervenir. No intervendré. Los labios de su hija temblaron. ¿Así que simplemente me estás dejando aquí? Estoy aquí, respondió él, pero no obstruiré la ley. Te enseñé toda tu vida que las acciones tienen consecuencias. Debes enfrentar las tuyas. La amante se hundió lentamente en una silla como si su cuerpo no pudiera soportar el peso de sus palabras. Mientras tanto, la supervisora regresó de una breve conversación con el asesor legal del hotel. Oficiales, dijo ella. Nuestro departamento legal ha sido notificado. Hemos conservado todas las imágenes y creado duplicados digitales seguros. Nuestro personal ha recibido instrucciones de no discutir el incidente con terceros. El sargento asintió. Gracias. Eso es estándar y apropiado. Un pequeño grupo de nuevos huéspedes entró en el vestíbulo, sin ser conscientes de lo que había sucedido, hasta que notaron la presencia policial y las caras solemnes a su alrededor. Las conversaciones se silenciaron mientras sentían la gravedad del momento. El personal del hotel los guió rápidamente alrededor del área restringida. Uno de los oficiales se dirigió a la amante. Señora, necesitaremos realizar su entrevista formal en breve. Usted no está bajo arresto en este momento, pero no puede abandonar la propiedad hasta que completemos esta etapa de la investigación. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Voy a ser arrestada? El oficial no suavizó la verdad. Esa determinación se tomará después de que recopilemos declaraciones, revisemos todas las pruebas y consultemos con la víctima una vez que reciba el alta médica. Pero,
Basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, este es un resultado probable. Su padre cerró los ojos brevemente, dolorido pero resuelto. Escúchalos. Prepárate. La amante se llevó los dedos temblorosos a las sienes. El parloteo de los invitados, el zumbido silencioso del aire acondicionado, los pasos del personal moviéndose a propósito por la habitación. Todo ello se volvió abrumador. La realidad que había creado con un impulso, con un solo empujón, ahora se alzaba sobre ella, ineludible e irreversible. Un empleado del hotel se acercó a los agentes con una tableta. Tenemos la información de contacto de todos los testigos directos. Y un invitado más se presentó. Estaba cerca de la barra y escuchó la escalada verbal antes del empujón. Bien, dijo el sargento. Hablaremos con él a continuación. El empleado asintió y se marchó. Ahora estaba claro. La habitación había tomado su decisión. Cada transeúnte, cada testigo, cada procedimiento y cada pieza de evidencia se alineaba del mismo lado. No el de ella. La amante miró a su padre con una comprensión que amanecía. No queda nadie que pueda ayudarme. Él respondió en voz baja. Solo existe la verdad. Y debes enfrentarla. El vestíbulo quedó en silencio una vez más. No por confusión esta vez, sino por certeza. La marea había cambiado por completo, y nada podía hacerla retroceder. El vestíbulo del Belmer Grand se había vuelto más silencioso, pero la tensión aún se aferraba al aire como la estática. El personal del hotel continuó guiando a los huéspedes alrededor del área restringida, y los agentes permanecieron apostados cerca del perímetro improvisado. El juez se mantuvo erguido cerca del mostrador de recepción, su expresión ilegible. Había revisado las grabaciones, escuchado los testimonios de los testigos y aceptado la gravedad de la situación. Aún así, su presencia irradiaba una autoridad que hacía que todos los que estaban cerca bajaran la voz cada vez que pasaba. La amante se sentó en una silla acolchada del vestíbulo, su postura derrumbada hacia adentro. Sus manos temblaban en su regazo. No dejaba de mirar a su padre, buscando alguna señal de que pudiera ablandarse. Pero el juez se mantuvo concentrado en los agentes y el procedimiento en curso. Ella le llamó con un susurro quebrado. «Papá, por favor, habla con ellos. No puedo ser arrestada. ¿Sabes lo que esto le hará a mi vida?» Él la miró con atención. «Pusiste la vida de otra persona en riesgo». Su tono era tranquilo pero inquebrantable. «La ley debe prevalecer». Ella negó con la cabeza. Entré en pánico. Ella me hizo sentir pequeña. Todos nos miraban. No quise empujarla tan fuerte. «La intención no borra el impacto», respondió él. Antes de que ella pudiera responder, uno de los agentes se acercó al gerente de seguridad. «También necesitamos las grabaciones del pasillo». La víctima mencionó antes que el ataque verbal comenzó cerca del ascensor. La amante se sobresaltó. «¿Qué? No. Eso no es necesario. Solo estábamos hablando». El agente la ignoró y continuó hablando con el gerente. Otro miembro del personal se apresuró a recuperar las grabaciones adicionales. Las cámaras del vestíbulo estaban posicionadas para eliminar los puntos ciegos, una práctica estándar para hoteles de lujo preocupados por la responsabilidad civil. En cuestión de minutos, habían recuperado grabaciones de hasta 15 minutos antes del incidente. El supervisor las cargó en la misma tableta segura. Los agentes se reunieron alrededor de la pantalla, mientras el juez se mantenía lo suficientemente cerca para ver. Las nuevas grabaciones mostraban a la mujer embarazada saliendo del ascensor, sus movimientos lentos y cautelosos. La amante apareció segundos después, acercándose con una expresión inconfundible de desdén. Dijo algo inaudible, pero su lenguaje corporal contaba la historia. Ella se interpuso en el camino de la esposa, bloqueándola. Cuando la esposa intentó rodearla, la amante se movió de nuevo. El acoso era inconfundible. El juez cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, la tristeza reemplazó la decepción. Su hija no solo había perdido los estribos, ella había iniciado la confrontación por completo. El sargento tocó la pantalla. Esto confirma un patrón de comportamiento escalado por parte de la sospechosa. Gracias por proporcionar las grabaciones. La amante sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No, no es lo que parece.
Ella dijo algo primero. Me acusó de cosas. La voz del juez se mantuvo firme. Las acusaciones verbales no justifican la represalia física, especialmente contra una mujer embarazada. Estas grabaciones muestran que usted instigó el altercado. Ella juntó sus manos temblorosas. ¿Por qué me hablas como si fuera una extraña? Él se giró para mirarla de frente ahora. Porque ahora mismo estoy viendo los hechos, no mis sentimientos como padre. Y los hechos son claros. Su respiración se volvió temblorosa. Siempre dijiste que me protegerías. Dije que te guiaría, respondió él. No protegerte de la responsabilidad. Mientras los dos hablaban, otra testigo se acercó a los agentes. Parecía indecisa, pero determinada. Era una empleada de limpieza del hotel todavía en uniforme. No vi el empujón directamente, comenzó ella, pero estaba cerca del pasillo de los baños, cuando oí a la sospechosa gritar a la mujer embarazada. Sonaba agresiva. Salí para asegurarme de que todo estaba bien. Y fue entonces cuando las vi dirigiéndose hacia el pasillo de los espejos. La esposa parecía asustada. Los agentes le dieron las gracias y añadieron su testimonio al creciente expediente de pruebas. Momentos después, un camarero con una camisa blanca impecable también se acercó. Vi al marido antes. Estaba discutiendo con su esposa cerca de los ascensores. Él le dijo que lo estaba avergonzando al aparecer esa noche. La otra mujer se rió de ella. Parecía cruel. La amante levantó la cabeza bruscamente. Está mintiendo. El camarero se encogió de hombros con calma. Mi colega también lo vio. Ambos podemos hacer declaraciones. El marido maldijo entre dientes. Esto no ayuda. La atención del juez se desvió ligeramente. Su mirada se profundizó mientras procesaba la nueva información. Los agentes notaron el patrón. No solo la amante había iniciado la hostilidad, sino que el comportamiento del marido había contribuido a la escalada. El sargento se dirigió a ambos. Cuantos más testigos se presenten, más claro se vuelve este caso. Esto no es una cuestión de malentendido. Es una cuestión de acoso documentado seguido de agresión física. La voz de la amante se quebró. Por favor, no puedo ser acusada. Por favor. Papá, diles algo. El juez inhaló lentamente. Cuando habló, sus palabras llevaban la gravedad de un tribunal, no la calidez de un padre. La ley ya está hablando. Los argumentos no cambiarán lo que hay en las grabaciones. Sus ojos brillaban con lágrimas desesperadas. Entonces, ¿me estás abandonando? Se acercó, bajando la voz, aunque todos los que estaban cerca aún oyeron. Me niego a corromper la ley por ti. Eso no es abandono, eso es integridad. Sus dedos se curvaron en puños mientras sus hombros se desplomaban bajo el peso de sus palabras. Uno de los oficiales terminó de descargar las nuevas imágenes. Llevaremos esto a la comisaría. La víctima está siendo monitoreada en el centro médico del condado. Una vez que el equipo de obstetricia confirme su estado, realizaremos una entrevista de seguimiento. El juez asintió con aprobación. Eso es apropiado. Escucharle afirmar el trabajo de los oficiales hizo que las rodillas de la amante flaquearan. Su padre no solo se negaba a intervenir, estaba cooperando con la investigación. El sargento se giró hacia ella. Señora, después de que completemos su declaración formal aquí, es probable que sea trasladada a la comisaría para más interrogatorios. Ella susurró una súplica ahogada. No quise hacerle daño. El oficial respondió llanamente. La intención será parte de la investigación, pero la evidencia habla primero. El juez colocó una mano en la encimera, apoyándose. Miró a su hija por última vez. Lo que hiciste estuvo mal, y ahora debes responder por ello. El peso de la verdad finalmente aplastó cualquier bravuconería que le quedara. Por primera vez desde el empujón, dejó de discutir. No quedaba nada que decir. La habitación tenía todas las respuestas que necesitaba. La ley había encontrado su rumbo, y la verdad completa estaba a la vista. El centro médico del condado se movió eficientemente alrededor de la mujer embarazada una vez que llegó. El equipo de obstetricia realizó una ecografía, comprobó sus signos vitales y monitorizó la actividad uterina. Después de 2 horas de observación, el médico de guardia se acercó a ella con una expresión tranquila y profesional.
Los latidos del corazón de su bebé son fuertes. No hay signos de desprendimiento de placenta ni de hemorragia interna. Aún así, queremos que evite el estrés físico durante las próximas 48 horas y que regrese si nota algún síntoma inusual. Un alivio la invadió como agua tibia. Los paramédicos que la habían transportado tenían razón. Incluso un golpe menor podría afectar un embarazo en esta etapa, pero afortunadamente ella había evitado complicaciones graves. Ella asintió con gratitud, presionando una mano sobre su abdomen. «Gracias», susurró. Los agentes esperaron fuera de la habitación, respetando la privacidad médica. Cuando el médico se fue, volvieron a entrar para tomar su declaración formal. Ella respondió a cada pregunta con cuidado. Explicó el acoso cerca del ascensor, la escalada verbal y el empujón contra el espejo. Su voz se mantuvo firme incluso mientras relataba el miedo que la había invadido en el momento en que su espalda golpeó el cristal. «Presentaremos esto hoy», dijo el sargento. «La evidencia es extensa. No tiene nada de qué preocuparse. Concéntrese en descansar y en mantenerse a salvo usted y su bebé». Mientras tanto, de vuelta en el hotel, las consecuencias empezaban a extenderse. El marido se había retirado a un rincón del vestíbulo, con las manos hundidas en el pelo mientras su teléfono zumbaba sin cesar. Decenas de notificaciones parpadeaban en su pantalla. Fragmentos del incidente fueron publicados en redes sociales y se estaban propagando rápidamente. Las secciones de comentarios se habían llenado de indignación, incredulidad y condena. Un socio principal de su bufete ya le había dejado un mensaje de voz conciso. «Necesitamos discutir su conducta inmediatamente. Esto está poniendo en peligro la confianza del cliente». Otro mensaje llegó de un inversor importante. «Necesitamos reevaluar nuestra asociación. Este incidente es inaceptable. Su influencia, que una vez manejó con arrogancia casual, se le escapaba de los dedos más rápido de lo que podía asirla». El mundo había cambiado en el momento en que las cámaras captaron a la amante empujando a su esposa embarazada. Ahora no podía controlar la narrativa, y ninguna cantidad de relaciones públicas podría enterrar la verdad. La amante tenía problemas peores. Su padre, después de darle su última advertencia, se apartó para hablar en privado con los agentes sobre las expectativas procesales. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus palabras llevaban el peso inconfundible de un hombre que sabía cómo funcionaba la ley en casos como este. No pidió favores especiales, no ofreció amenazas, simplemente permitió que la investigación avanzara sin obstáculos. Su hija lo observó desde el otro lado de la habitación, con una mezcla de traición e incredulidad. «Estás dejando que destruyan mi vida», susurró ella cuando él regresó. Él la miró a los ojos con una tristeza devastadora. «Tú elegiste tus acciones. Las consecuencias estaban escritas en el momento en que la empujaste». Los agentes se acercaron a ella a continuación. «Señora, necesitamos completar su entrevista formal. Por favor, póngase de pie». Sus piernas estaban débiles y casi tropezó, pero los agentes mantuvieron la compostura profesional. La guiaron a una zona más tranquila del vestíbulo, donde su entrevista podría grabarse correctamente. Ella repitió las mismas excusas a las que se había aferrado durante horas. «Ella me provocó. Ella me hizo sentir irrespetada. No quise hacerle daño», el sargento respondió con calma. «Entendemos lo que está diciendo, pero los videos y las declaraciones de los testigos muestran lo contrario. Esto se incluirá en el informe». Cuando la entrevista concluyó, uno de los agentes se apartó. «En este momento, será trasladada a la comisaría para su procesamiento». Sus rodillas cedieron. ¿Procesamiento? ¿Quiere decir arresto? Esa decisión ha sido tomada basándose en la evidencia disponible. Ella se volvió salvajemente hacia su padre. «Papá, por favor, di algo». Él negó con la cabeza lentamente. «No interferiré. Te lo dije antes. Esta es la ley. Y no la corromperé». La amante fue escoltada fuera del hotel, con el rostro surcado de lágrimas. Las cámaras de los huéspedes capturaron su partida, y en cuestión de minutos los clips circulaban por internet. Los titulares comenzaron a aparecer en las noticias locales. Mujer arrestada tras agredir a huésped embarazada en el Belmer Grand. Hija de juez de alto perfil legal, involucrada en altercado en el vestíbulo.
Video viral plantea preguntas sobre dinámicas domésticas y violencia pública. El equipo de relaciones públicas del hotel emitió un comunicado conciso, reconociendo el incidente y confirmando la plena cooperación con las autoridades. Enfatizaron su compromiso con la seguridad de los huéspedes y su estricta política de tolerancia cero con respecto a la violencia. A la mañana siguiente, las consecuencias se extendieron al mundo empresarial. La empresa del marido emitió una suspensión temporal de sus privilegios ejecutivos, pendiente de revisión interna. Varios clientes retiraron contratos futuros. Circulaba un rumor de que la junta directiva estaba considerando destituirlo para proteger la imagen de la empresa. El padre de la amante también fue objeto de escrutinio. Aunque había actuado éticamente, los periodistas cuestionaron cuánto tiempo había sabido sobre el temperamento de su hija y si había estado involucrado en encubrir comportamientos pasados. Él respondió públicamente en un comunicado sereno: «La ley se aplica a todos, incluidos mis familiares. No encubriré la mala conducta. Las acciones de mi hija son suyas». Muchos lo elogiaron por su integridad, aunque el coste personal era evidente en sus ojos cansados. En el centro médico del condado, la mujer embarazada descansaba en una habitación tranquila, con un monitor fetal sonando constantemente a su lado. Los agentes le informaron que la amante había sido puesta bajo custodia y que los cargos probablemente incluirían agresión, puesta en peligro y acoso. Ella asintió, absorbiendo la noticia con una calma que no había esperado. No sintió triunfo, solo alivio. Alivio de que el ciclo de humillación y crueldad que había soportado durante meses finalmente estuviera siendo reconocido. Alivio de que su bebé estuviera a salvo. Alivio de que la verdad hubiera sido vista por todos los que necesitaban verla. Su teléfono vibró. Un mensaje de una amiga cercana. «Vi las noticias. Estoy tan orgullosa de ti por mantenerte fuerte». Ella miró su vientre, colocando ambas manos suavemente sobre él. La justicia había comenzado su curso, y el efecto dominó de la verdad había barrido cada vida involucrada, remodelando el futuro de maneras de las que ninguno de ellos podría escapar. Pasaron 6 meses después del incidente en el Belmer Grand. El invierno se había convertido en primavera, y la ciudad había despojado sus bordes helados por días más suaves. Servicios médicos del condado habían monitoreado a la mujer embarazada durante sus meses restantes con mayor precaución. Cada cita trajo una tranquilidad mesurada. Cada ecografía confirmó un desarrollo saludable. Cuando alcanzó las 39 semanas, el parto progresó sin complicaciones. El bebé llegó fuerte, rosado y llorando con una energía feroz y vibrante. Ella lo llamó Julián. Las enfermeras de la sala de partos la recordaban de la noche del incidente en el hotel. Una de ellas susurró con una sonrisa suave: «Hiciste todo bien. Lo protegiste antes de que incluso entrara al mundo». Ahora, 6 meses después del nacimiento de Julián, ella estaba de pie cerca de la entrada de un centro comunitario, acunando a su bebé contra su hombro. El edificio albergaba un taller público sobre resolución de conflictos y recuperación de traumas. Ella había sido invitada a hablar no como víctima, sino como alguien que entendía la importancia de la responsabilidad y la seguridad emocional. La luz del sol se derramaba a través de grandes ventanas, iluminando su blusa de color pastel suave y el pequeño gorro de punto en la cabeza de Julián. El resplandor le dio una confianza serena que no había sentido en mucho tiempo. Dentro del auditorio, las sillas plegables se llenaron rápidamente. Los asistentes iban desde trabajadores sociales hasta padres y parejas jóvenes. Una pancarta colgaba en la parte delantera de la sala: fuerza a través de la conciencia, sanación a través de la verdad. Organizaciones locales habían colaborado durante meses para crear este evento, y su historia se había convertido en un catalizador silencioso, pero poderoso. Mientras tomaba asiento en la parte delantera, Julián balbuceaba suavemente. La moderadora le sonrió cálidamente. «Parece que nuestro invitado más joven está listo para participar». La audiencia rió. El momento ayudó a disolver cualquier nerviosismo restante. La moderadora comenzó: «Esta noche damos la bienvenida a alguien cuya historia muchos de ustedes ya conocen. Hace un año,
Experimentó una agresión pública aterradora mientras estaba embarazada de 4 meses. El incidente se difundió por las redes sociales y se convirtió en un estudio de caso sobre la escalada, la responsabilidad y la importancia de la evidencia de los testigos. Ella está aquí hoy no para revivir el trauma, sino para compartir lo que aprendió sobre cómo protegerse y abogar por su hijo. La mujer se levantó. Un aplauso suave llenó la sala. Julian se movió en su hombro, con los ojos muy abiertos ante el sonido repentino. Ella comenzó suavemente. Hace un año, estaba en el vestíbulo de un hotel de lujo pensando que todo era estable. Mi matrimonio estaba tenso, pero creí que si mantenía la calma, las cosas se resolverían en silencio. En cambio, una confrontación se salió de control, y mi hijo nonato fue puesto en riesgo. Pero lo que encontré después no fue solo miedo. Encontré apoyo. Encontré pruebas que me protegieron, y encontré algo que no esperaba. Encontré mi voz. La audiencia escuchó atentamente, muchos asintiendo mientras ella describía a los paramédicos, los oficiales y los transeúntes que dieron un paso al frente. Describió su gratitud por el equipo médico que monitoreó su embarazo y entregó a Julián de forma segura. Mencionó al detective que verificó su progreso meses después, asegurándose de que se sintiera apoyada durante el proceso legal. También aprendí, dijo con cautela, que la justicia no siempre se siente como victoria. A veces se siente como cierre. A veces simplemente se siente como paz. Las consecuencias legales habían evolucionado constantemente. La amante, arrestada la noche del incidente, finalmente había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Los cargos incluían agresión y puesta en peligro. Ella se sometió a un programa de rehabilitación obligatorio centrado en el control de impulsos y la gestión emocional, completó servicio comunitario y recibió una sentencia suspendida, condicionada a terapia continua y cumplimiento de las órdenes judiciales. No fue tiempo de prisión, pero fue rendición de cuentas. Fue una línea trazada firmemente por la ley. El juez, su padre, había asistido a la audiencia de sentencia. Su rostro mostraba la seriedad de alguien que había mantenido la justicia incluso cuando ésta afectaba su vida personal. Los reporteros lo captaron saliendo del juzgado en silencio, con las manos en los bolsillos, el peso de la dura experiencia grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Su integridad había sido elogiada públicamente. Aunque el precio había sido su relación con su hija, él aceptó esa carga con la misma solemnidad que mostraba en la sala del tribunal. En cuanto al marido, su caída fue gradual y predecible. Su suspensión se convirtió en despido. La Junta emitió un comunicado formal citando conducta impropia de un liderazgo ejecutivo y incumplimiento de los estándares éticos. Varios clientes se negaron a hacer futuros negocios. Su reputación se fracturó bajo la presión del escrutinio público, y él se reubicó discretamente a otro estado. No hubo reconciliación, ninguna disculpa, solo silencio. De vuelta en el centro comunitario, la mujer concluyó su charla. La sanación lleva tiempo, dijo. Pero estoy aquí. Mi hijo está sano, y estoy de pie frente a ustedes porque la gente eligió hacer lo correcto. Así es como se ve la justicia. La sala se llenó de aplausos de nuevo. Algunos asistentes se secaron los ojos discretamente. Al concluir el evento, varias personas se acercaron a ella para agradecerle. Una mujer compartió que había dejado una relación poco saludable debido a historias como la suya. Un joven explicó que presenciar el video viral le había enseñado a no quedarse en silencio cuando veía que alguien era maltratado. Cada persona reforzó lo que ella había esperado lograr. Su experiencia se había convertido en más que un recuerdo doloroso. Se había convertido en una fuente de comprensión para otros. Cuando la sala se vació, ella se quedó junto a la ventana por un momento. El cielo exterior había adquirido un tono dorado intenso. Julian bostezó adormilado, su pequeña mano aferrando la blusa de ella. Ella besó la parte superior de su cabeza, inhalando su aroma cálido y familiar. Una voz tranquila habló detrás de ella. Su presentación fue reflexiva. Ella se giró. El juez estaba unos pasos detrás. Él parecía cansado, pero más suave que antes. Asistí solo como observador, dijo él. No para entrometerme, pero quería escucharla hablar. Ella ofreció una sonrisa amable. Me alegro de que viniera. Él asintió, con las manos entrelazadas.
Quería decirle que su fortaleza ha sido instructiva para muchos, yo mismo incluido. Su tono transmitía una humildad genuina. No hubo petición de perdón, solo reconocimiento. Ella colocó una mano sobre la espalda de Julián. Todos aprendemos de diferentes maneras. Él inclinó ligeramente la cabeza. Luego retrocedió para irse. Mientras lo veía irse, sintió que algo se asentaba dentro de ella. No ira, no reivindicación. Algo más tranquilo, algo liberador. Julián se agitó, abriendo los ojos lo justo para mirarla antes de volver a dormirse. Ella le susurró: «Estamos a salvo ahora». Fuera del centro comunitario, las luces del atardecer parpadearon y se encendieron. El mundo se sentía en calma y abierto, como si cada dificultad del año pasado hubiera tallado lentamente un camino hacia este momento de paz. Se había hecho justicia. La sanación había echado raíces, y tanto madre como hijo habían avanzado hacia un futuro moldeado, no por el miedo, sino por la fortaleza.